Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amigas aventureros? Bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez nos encontramos en San Antonio de Lípez, en el departamento de Potosí. Pues hoy les quiero mostrar este pueblo abandonado. Encontramos en este lugar, miren, es bastante antigua. Estos muros que ustedes están viendo, miren, esto es lo que yo les quiero mostrar. Miren, bastante gruesos. Miren, y esto debe ser un departamento porque miren, acá es la puerta de entrada, la principal. Miren, y cada costado está la habitación, miren, ahí está. Así es como se ve. Y a este lado también otra habitación, la cocina, todo un departamento, miren. Pero lo que más me llamó la atención, miren, estos muros son bastante gruesos. Están hechos de 1 metro, miren, ahí está. Son bastante grandes y también pues esta constructora son de piedra y de barro, miren, así es como se ve. Y es bastante alto, miren, así es como se ve. Wow. Pues aquí estamos pues a casi 5000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces aquí es bastante, hace mucho frío, amigos. Es bastante frío. Entonces por eso es que han construido. Y así miren, estos muros son bastante gruesos y puro de piedra. Bueno, y vamos a ingresar acá a esta habitación que está solamente muros, nada más, miren, así es como se ve. Y estos muros son están hechos de más de 1 metro y son bastante gruesos, amigos. Y miren estas rocas, puras rocas. Y también desde acá les quiero mostrar, miren allá al frente. Ya debe ser una escuela, ya eso debe ser. Ahí están habitaciones, otras casas y ya más allá está la iglesia. Miren, ahí está, eso debe ser la iglesia. Y vamos a ir al frente y por acá vamos a salir y de ahí les voy a mostrar. Miren ese hermoso río más que están ahí. Entonces vamos a salir. Este sectorcito es un departamento, como les dije. Este pueblo abandonado debe pertenecer a los mineros, porque allá arriba, miren esas montañas, y hay minas. Entonces, este pueblo, como les dije, debe pertenecer a los mineros. Entonces, este pueblo es bastante antiguo, porque ni un muro tiene techo, amigos, ni uno. Miren, ¿ve? Esos muros, lo que les dije, y tienen más de 1 metro. Y así es como están. Miren, estas rocas son bastante grandes, miren, no son pequeñitas. ¿Ve? Así es como se ve. Y pues vamos a ir allá abajo y por acá vamos a bajar. Miren, un poquito la bajada es un poco más complicado, hay que andar con mucho cuidado. Miren, el río también está pues y bastante el agua cristalina. Antes este río debe ser bastante agua porque ahorita estamos en tiempo de seco. Aquí hace mucho frío, amigos, por eso es que los muros están construidos bastante gruesos. Y como les dije, estamos a casi 5000 metros sobre el nivel del mar y hace mucho frío y está congelada. Y les voy a mostrar. Ay, ay, casi me caigo. Hay que andar con mucho cuidado. Y en tiempo de lluvia, pues este río debe ser bastante harta agua, porque de allá de los cerros se junta y va bastante el agua. Miren, así es como les quiero mostrar. Ahí están los hielos, ahí están las congeladas que están. Miren, ahí está. Les voy a mostrar. Y así está. Y hace mucho frío, el agua está bastante fría. Y así está. Y pues ahorita esta temporada ya no tendría que ser. Y tiempo de helada está congelando, sigue. Estamos en el mes de octubre, ya no tiene que congelar.
Pero sigue está, miren como ustedes ven, puedan observar los hielos y hace mucho frío. Y vamos a pasar allá al frente. El agua es un poquito, es hartito, no hay caso de pasar fácil. Entonces vamos a ir a ver allá al frente. Miren hasta los hielos que están congelados. Bueno, ya estamos cerca a la iglesia. Y en este sector hay bastante muros más allá. Hay bastante pueblos. O sea, sigue avanza estos muros que usted está viendo. Y más allá igual hay. Aquí solamente habitan las vizcachas. Hace un momento hemos visto. Miren este muro. Miren esta muralla que les quiero mostrar. Es más de 1 metro, amigos. Más de 1 metro. Y así está. Es bastante grueso. ¿Y cómo es que habrán construido así? Miren, esta debe ser una iglesia. Ahí está la entrada. La puerta principal a la iglesia. Sí, es una iglesia. Miren, ahí está. Y es bastante grande. Miren. Wow, qué interesante. Un poquito vamos a entrar a la iglesia antigua. No tiene techo. Miren qué tal grosor que es. La puerta también. Bueno, vamos a salir. Aquí hemos visto, hace un momento hemos visto vizcachas. Pero ahorita ya no aparecen. Se han escondido. Este pueblo abandonado se encuentra en el desierto, en medio de la nada. No hay acá nada. No hay personas que habitan cercanas, nada. No hay. Miren, y esto, otra iglesia. No sé, parece, pero por ejemplo, esto es un patio amplio y miren, las habitaciones están ahí. Miren, ahí por ahí. Y esto que debo ser, tiene una entrada. Miren, y es así es como se ve. Hay rocas redondas, miren, son piedras redondas. Y hay también adobe, miren en el sector. Todo esto es un patio bastante amplio. Miren, les voy a mostrar desde acá. Y es así. Ahí está. Miren, estos muros se ven así. Y también pues hasta acá una vista espectacular. Miren las montañas de allí, los cerros. Bueno, esta construcción es de adobe, de tierra, amigos, de tierra. No es de adobe, es pura tierra, mira. Ahí está, con la lluvia se desgastó todo. Bueno, vamos a ir también allá al frente. Ahí es donde yo les voy a mostrar, porque ese lugar debe ser una escuela. Ahí es donde vamos a ir, amigos. Bueno, hemos llegado a este sector. Miren, esto debe ser una entrada principal. Todo en eso. Miren, la muralla ya se cayó. Y este pueblo, como les dije, es bastante antiguo. Porque no hay ni un muro que tenga techo. Miren, son puras piedras, amigos. Puras piedras. Mira esta roca gigante que tiene, miren, estas formas. Wow, son hermosas. Es muy bonita esta roca. Tal vez algo que les servía a ellos, ¿no?
Entonces, bueno, seguimos un poquito más. Quisiera ver una vizcacha y poder mostrarles a ustedes y compartir con todos ustedes, pero no encontramos porque se han escondido por ahí, se han ido. Miren estos agujeros, ahí está. Por ejemplo, es un pared, es bastante grueso, para que no les haga frío debe ser así construida, bastante grueso, porque miren, esto debe ser una iglesia o un sede, algo así. Miren, ¿ve? Y esta parte mira, ahí está. Son piedras negras, amigos. Son piedras negras, tal vez como que ahumada por ahí, y tal vez era cocina, algo así. Miren, ¿ve? Esa partecita está así. Acá en el desierto sí que da miedo, amigas. Sí que da miedo. Aunque por más que sea de día, da miedo. Porque acá no hay nadie. Ahí está la casita de Vizcacha. Ahí es donde se va a dormir. Miren. Está su caminada. Ahí está. Bueno, vamos a pasar al frente, porque en este lugar estoy yo solita. Guay. Hay caso de caerse. Bueno, con su hermoso río. Miren, ahí está. Acá tiene bastante agua, miren, ahí está. Este sector debe ser un lugar patio o no sé, algo así. Es muy interesante conocer. Me hubiera gustado mostrarles más allá, detrás de ese cerro. Igual había, pero no es fácil, amigos. No es fácil. Aquí y aquí, miren. Esta roca es muy interesante. Miren, es color verde. Miren, ahí está, algo mineral tal vez es, pero no conozco, amigos. Tal vez ahí, como les dije, este sector y debe pertenecer a los mineros. Miren, ¿ve? Acá hay, miren, esas piedritas pequeñas. Hay de piedras blancas, hay minerales. Bueno, así es como yo les quería compartir. Aquí encontramos nosotros y un pueblo bastante antiguo, abandonado. Aquí en un lugar desierto, como les dije. Y por eso es que estoy compartiendo con todos ustedes y mostrándoles, amigos. Aquella montaña les quiero mostrar. Hay bastante mina en ese lado. Los mineros se han debido ir a otro lado de acá, de este lugar. Algunos aquí han debido morirse. Miren este sector. No sabemos qué es lo que eran todo esto, porque es bastante antiguo. Y acá está empedrada de estas piedras, miren. Son bien finas, miren, ¿eh? Entonces todo este lugar ha de ser un lugar muy especial para ellos, como les mostré. Ahí está, miren, ¿ve? Eso es todo lo que yo les quería compartir, amigos. Y el agua aquí en el río es bastante cristalina. Da gusto estar acá. Si fuera casas, pueblos, me encantaría quedarme en este lugar, pero como estamos en el lugar desierto, no se puede, amigos, no se puede quedarse. Bueno, amigas, pues así es, nosotros hemos explorado este pueblo antiguo. Miren, como ustedes ven, no tiene techo. A mí me encantó y espero que también a ustedes les guste. Un pueblo abandonado aquí en el desierto. Bueno, amigos,
Espero que les guste el video de hoy. No se olviden de seguirnos y compartan mis videos. Y también comenten qué les pareció. Muchísimas gracias por regalarme like. Conmigo hasta la próxima aventura. Cuídense mucho, amigos. Yo me despido con esta hermosa paisaje. Chao, chao.